la gracia del Señor Jesucristo siga siendo derramada sobre nuestras vidas. Amén. Porque es por amor, por su gracia, su misericordia, que cada día podemos estar firmes delante de su presencia. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para poner esta enseñanza delante del Señor y pedirle a su Espíritu que nos dé cada día esa sabiduría y ese entendimiento para seguir caminando conforme a su verdad. Eterno Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, Padre, porque tu fidelidad es para 1000 generaciones, Señor, porque no se agota tu misericordia, Señor, sino que cada día es nueva, Padre. Y en esta mañana estamos delante de ti en medio de tu casa para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Estamos aquí, Señor, para honrarte porque tú eres el único que mereces honor y gloria por los siglos, eterno Dios. Pero también en esta mañana nos hemos reunido, Señor, a oír el consejo de tu palabra, Padre, a oír, Señor, lo que tú traes en medio de lo que es la enseñanza que pones en tu casa, Señor, tanto para los niños, jóvenes, como los que estamos, Señor, en este recinto, Padre. Sabemos que tú vienes a hablar a nuestros corazones, Señor, y no solamente hablas a nuestros corazones, Señor, sino que tu palabra viene, y una vez venida tu palabra, viene la prueba a cada una de nuestras vidas para ver si solamente, Señor, somos oidores olvidadizos, o si somos de aquellos, Señor, que miramos atentamente a la ley para ponerla por obra, Señor. Que en esta mañana cada uno de nosotros, Señor, entienda que tu palabra no es solo para ser escuchada, sino para ser vivida, Padre, y que la podamos bajar a lo profundo de nuestro corazón, Señor, de manera que deje de estar escrita en el papel y pase a estar escrita en las tablas de nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, cada día sea, Señor, la guía que tú pones en medio nuestro, y que cuando venga la prueba nuestro pie no tropece, Señor. Aun cuando empecemos a cojear, Señor, tú endereces y vuelvas al camino lo que cojea, eterno Rey. Gracias por cada uno de los que estamos presentes, Padre, porque si estamos en esta casa, tú nos has traído, Señor, con un corazón agradecido. En medio de todo lo que vivimos, sabemos que no hay nada mejor que estar en tu casa, Señor. Aquellos que no han podido venir en esta mañana, Señor, tú conoces los corazones. Padre, tú sabes si es que hay necesidad por la cual no pudieron congregarse, o si hay negligencia en los corazones, Padre. Tú operas según cada uno necesita, Señor. Si hay que redarguir, redarguye, Padre. Si tienes que establecer, Señor, tu mano sanadora, hazlo, Padre. Lo importante es que tu pueblo entienda que en todas las cosas tú tratas cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por cada maestro que se prepara, Señor, porque cada maestro, Señor, es diligente delante de tu presencia, Padre, para preparar su vida, su corazón, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Padre, y traer, Señor, agua pura delante de tu casa y alimento sólido que sustente. Gracias, oh Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Pueden pasar, hermanos músicos y cantores. El resto pueden tomar asiento. Y en esta mañana, hermanos amados, continuamos con la enseñanza, el ejército en orden de batalla, que sabemos que ese ejército en orden de batalla somos cada uno de nosotros, y hemos estado en domingos atrás estudiando el tema del punto 5, a donde hemos venido hablando sobre conocer al adversario y a su poder. Y hemos visto necesario estudiar esto, hermanos amados, de conocer al adversario y su poder, porque para poder derribar a un ejército uno tiene que saber contra qué se está enfrentando. Tiene que conocer qué es lo que va a poder derribar de ese enemigo que en diferentes formas va a venir a traer de sus armas, de sus estrategias para derribar nuestras vidas. Por eso, hermanos amados, el Señor nos ha venido enseñando que cuando conocemos el poder del adversario nos damos cuenta que nosotros no estamos luchando con algo que está a nuestro nivel en el sentido humano. No luchamos contra carne, no luchamos contra sangre. Estábamos viendo cómo luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y estas a su vez son gobernadas específicamente por lo que hoy conocemos Satanás,
que vimos a través de la palabra en un principio fue un querubín grande y protector, para que el Señor mismo Dios preparó muchas cosas, pero dice la escritura que codiciando él, saliendo de él su maldad, llegó a hacer contrataciones, y es ahí de donde salieron todas esas huestes espirituales de maldad, porque después de esas contrataciones se trajo a una tercera parte que arrastró y que hasta el día de hoy son las que enfrentamos nosotros los seres humanos, que a través de Jesucristo y en el nombre de Cristo podemos vencer. Pero si no es en el nombre del Señor, ninguno de nosotros tiene oportunidad. Sabemos que tendríamos esta batalla perdida si no es a través del nombre de Jesús. Pero sabemos que en el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre y sobre toda autoridad, a donde se dobla toda rodilla, nombre que dice la escritura, toda lengua debe de confesar que Él es Rey, es que nosotros podemos atar estas potestades. Y vimos la semana pasada, hermanos amados, cómo tanto en Judas y en Pedro el Señor nos enseñaba que el mismo arcángel no se atrevió a decir ninguna palabra de maldición, sino que siempre se debe de usar el Señor te reprenda. Que nos guarde el Señor de tratar de decir palabras inadecuadas, porque a veces nosotros aún pensamos que podemos insultar a estas potestades sin entender que con estas acciones de insultos lo que nos vamos a ganar es quedar nosotros avergonzados. El Hijo de Dios entendido, así como nos decía el aporte que hizo nuestro hermano Omri, en el Antiguo Testamento el mismo Dios dijo, Jehová te reprenda. Y hoy en día en el Nuevo Testamento vamos a decir, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor te reprenda. No vamos a estar nosotros haciendo pulsos en nuestra humanidad, porque los vamos a perder. Vamos a ver un aporte que nuestro hermano Carlos tiene respecto a este punto, para en esta mañana estar iniciando un nuevo punto, si Dios lo permite. Bendiga, hermanos. Con respecto a lo que, bueno, más o menos ya lo está explicando la hermana, lo que recibí con respecto a lo que el hermano Henry expuso la semana pasada. Y en este particular se le dijo al diablo que estaba haciéndole contrapeso a Josué, el sacerdote, Jehová te reprenda. Y en el Nuevo Testamento se estaba hablando de que ni aún el arcángel Miguel profirió juicio de maldición sobre el adversario. Y es que en el Antiguo Testamento no se reprendía al diablo. No hay en una parte donde se diga que se oró para reprender a Satanás, porque Dios me ponía que en el entendimiento para explicarles que en el Antiguo Testamento el enemigo tenía potestad sobre todos los hombres. Y en el caso de los israelitas, si pecaban, los mataban. Si hacían algo incorrecto, los apedreaban. Y aún los llegaban a quemar, como pasó con Acán cuando escondió el lingote de oro. Por eso usó su mismo nombre, Jehová te reprenda, porque era el único que tenía esa autoridad sobre Satanás, Jehová. Pero hoy día, en el Nuevo Testamento, Pedro explica cuando vino la unción del Espíritu Santo sobre ellos, que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Entonces, la parte importante es que Dios se hizo Padre, ese Jehová se hizo Padre y engendró un hijo. Y a ese hijo le dio toda la potestad de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros usamos acá mucho el nombre de Jehová, Jehová, Jehová. Entonces, en cierta manera no le estamos dando honra al hijo, porque hay que honrar al hijo. Se puede usar llevándolo a que él es el Padre, pero Dios le dio toda la potestad al hijo. Y solo en el nombre del hijo es que nosotros podemos vencer al adversario. Porque fue el hijo, al morir en la cruz, Dios venido en carne, que venció a Satanás. Le quitó el imperio a Satanás y nos los legó a nosotros. Ese imperio, esa potestad, nos la legó, se la legó a su iglesia. Y por eso es que nosotros tenemos que ser bien cuerdos en qué nombre reprendemos al adversario. ¿Lo reprendemos en nuestro nombre, injuriándolo, o lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús?
porque la Escritura dice aquí en Hechos, no hay otro nombre debajo del cielo, y específicamente dice en el cual podáis ser salvos. Y la salvación no solo se aplica a la salvación para vida eterna, ser salvos de todo arrastre de Satanás en nuestras vidas, de que nos arrastre al mundo, que nos arrastre al pecado, a las prácticas de pecado. Entonces, eso que el hermano Henry hablaba, me llevó el Señor a entender que en el Antiguo Testamento no se reprendía a Satanás. Si alguien adulteraba o fornicaba, lo apedreaban, moría. Ese era el castigo. Pero hoy día Dios no nos mata a pedradas. Todo lo contrario, extendió su misericordia a nosotros para darnos salvación, pero nos legó el poder a través de Cristo a su iglesia para poder deshacernos de toda obra de las tinieblas. No sé si me voy dando a entender. Entonces, en esta parte, cuidémonos a quien honramos, ¿verdad? Y por eso es que el nombre de Jesús tiene que salir en nuestro labio en todo tiempo, porque fue la sangre de Cristo la que nos libró de la potestad de las tinieblas. Y un paréntesis, si me hacen el favor, los profetas al final se reúnen conmigo acá de este lado, porfis, después del culto. Que Dios me lo bendiga. Amén. Acordémonos del comercial. Hermano Leo, por favor, creo que también tenías un aporte la semana pasada que quedó pendiente. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Voy a tratar de hacerlo bien corto porque lo que quiero es como recapitular, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en esta enseñanza, ¿verdad? Porque el hecho de que tal vez las enseñanzas sean cada domingo, se nos puede olvidar a nosotros de que es una continuidad, ¿verdad? Y pensar como que hoy estamos aprendiendo de cómo actúa el enemigo y demás, ¿verdad? Y se nos olvida cómo relacionarlo con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que esta enseñanza es un ejército en orden de batalla, ¿verdad? Y que como ejército Dios nos recluta, ¿verdad? Y hemos visto iniciado desde eso, que ayer viendo desde noviembre del año pasado, o antitos más bien, y en lo que quiero enfocarme o a lo que quiero volver es a la armadura, que se nos pide que nos pongamos, ¿verdad? Y todo lo que representa con lo que hoy estamos viendo, ¿ok? Entonces, habíamos visto que teníamos que ceñir los lomos con la verdad, y que habíamos visto que ceñir es prepararse, estar vigilantes, no permitiendo que los afanes nos quiten la actitud militante, viviendo la doctrina por la parte de la verdad. Después, que la coraza de justicia, que la coraza cubre los órganos más importantes, que para ponernos la coraza hay que quitarnos de la antigua ropa y ponernos, vestimenta, gracias, y ponernos la nueva, ¿verdad? Que después tenemos que calzarnos con el apresto del evangelio, y hemos visto que apresto es estar preparado, que no es improvisar. Entonces hay que estar preparados en el evangelio, y que esas sandalias, las caligas, algo así se llamaban, eran ese tipo de sandalia o de calzado que nos iba a permitir caminar, no importa el terreno, ¿verdad? Mantenernos firmes. El yelmo de la salvación, ¿verdad? Que como la salvación venía a proteger nuestra mente, poniéndonos esa ley, ese nuevo pacto en nuestra mente, ¿verdad? Y generando esa identidad como hijos de Dios, y que incluso cubría el cuello, cubría los oídos, ¿verdad? Para soltar ataduras, para no escuchar, un montón de cosas. Y hasta después, por último, veíamos la espada del Espíritu, ¿verdad? Y la espada del Espíritu súper extenso, ¿verdad? Todo lo que representaba, ¿verdad? La palabra de Dios, tan cortante que llega a lo más íntimo, y esa palabra de Dios trae luz para ordenar mi vida, quitar la oscuridad y crear y edificar, y hacernos parte de los valientes diestros de la espada, ¿verdad? Entonces, primero me llama la atención con esas partes de que Él nos está mandando a prepararnos con esa armadura, y me llama la atención de que la gran mayoría y lo primero son cosas protectoras, por así decirlo, ¿verdad? Para protegernos. Y a lo último nos da algo ofensivo, la espada, hasta después de que tengamos puesto toda la armadura, que es para protegernos, ¿verdad? Yo lo pienso que es como para aguantar, ¿verdad? Nada más, simplemente aguantar, ni no atacar, sino aguantar, ¿verdad? Y hoy, bueno, desde la semana pasada o antepasada, si mal no recuerdo, estamos viendo ya lo que es la parte de conocer el adversario, ¿verdad?
Ya vimos la forma en la que actúa, cómo ha hecho contrataciones desde siempre, ¿verdad? Lo astuto que ha sido, ¿verdad? En esas contrataciones y demás. Y ahora sí, ligándolo, ya entendiendo cómo el enemigo ha actuado desde siempre, viendo cómo actúa, cómo se ha movido, ¿verdad? Cómo ha tenido esas contrataciones, es por eso que nosotros debemos tener bien puesta la armadura, ¿verdad? La armadura que acabamos de ver, porque no la vimos solo para entender la armadura, la vimos para poder vivir el día a día como cristiano, ¿verdad? Y para no llegar a ser parte de esas contrataciones al final, ¿verdad? No llegar a que por yo no dejarme enredar, por no llevar la armadura bien puesta, termine siendo una contratación más, ¿verdad? Entonces, ante esto, yo veía dos escenarios, ¿verdad? En el que en la situación en el que no entiendo lo que es la armadura, ¿verdad? Y es en el sentido de que, digamos, por ejemplo, yo no me pongo bien la armadura simplemente y caemos en religiosidad, pensando de que yo vengo aquí a la iglesia solo a escuchar al que se sube en el púlpito, ¿verdad? A decir y me voy y ya, y que eso es todo, ¿verdad? Sin entender todo lo que acabamos de ver de lo que implica ponerse la armadura, ¿verdad? Y entonces aquí venimos y venimos que aquí es solo los domingos y que mi vida de cristiano es venir aquí los domingos y los miércoles y sentarme y escuchar y ya, ¿verdad? Cuando vemos que con la armadura Dios nos está pidiendo que nos armemos, nos ve como un ejército, ¿verdad? Y el hecho de que nos vea como un ejército quiere decir que estamos en guerra y que el enemigo no va a esperar a que nos dé la gana de algún día ponernos la armadura, sino que lo que sea que vaya a pasar, va a pasar. Me explico, y va a haber, y nos va a agarrar con la armadura puesta o no, ¿verdad? Entonces ese es como el primer escenario en el que yo veo esa armadura que la tomo a la ligera, que me voy poniendo el calzoncillo primero y ya después me voy y cuando me doy cuenta estoy lavando platos y yo, ay, me estaba poniendo la armadura. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, a mí me pasa mucho. ¿Verdad? Entonces, bueno, en la vida física, ¿verdad? En la particular. Este, entonces, y en eso entonces no empiezo a interiorizar lo que es la armadura en sí, ¿verdad? Todo lo que implica ponerme cada parte de la armadura, que es algo que debo hacer, que no es solamente venir aquí a escuchar un sermón, ¿verdad? Que no es simplemente venir y que cuando hay alabanza, ay, sí, qué bonito el ritmo y aplaudo, y ay, pero cuando termina la alabanza, hasta ahí llegó mi alabanza durante el resto de la semana, ¿verdad? Entender eso por primera parte. Y el segundo escenario que yo veía era, cuando de la misma forma yo no entiendo lo que es ponerme esa armadura, pero quiero ir con la espada de una vez a volar machetazos ahí a lo loco, ¿verdad? Y ahí es donde, con los ejemplos de la semana pasada, caemos en lo que cayeron los ejemplos que vimos de la semana pasada en Hechos, si no me equivoco, donde intentamos ir a reprender al enemigo y más bien terminamos desnudos, en vergüenza, porque el enemigo nos cayó encima, más bien, ¿verdad? O somos los que, como vimos en los ejemplos, diablo cochino, ¿verdad? Como siempre dice nuestro hermano Carlos. No, o sea, en el ejemplo, que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, eso pasa también porque no estamos comprendiendo todo lo que significa el ponerse la armadura, ¿verdad? Entonces, llegamos y según nosotros vamos a pelear y terminamos con el tiro en la culata, o algo así es el dicho, ¿verdad? Pero, entonces, ¿cómo vemos eso también en nuestra vida? Cuando nosotros tal vez venimos aquí y a la hora de luchar contra nuestras condiciones, nuestras cosas, nos vemos que simplemente no avanzamos y que simplemente somos esclavos de nuestra condición, de algo que tal vez estamos intentando vencer por años y años y años. ¿Será tal vez porque estoy tratando de blandir mi espada sin tener la armadura realmente puesta? ¿Verdad? Que tal vez salí y se me olvidó ponerme el yelmo, o se me olvidó ponerme la coraza o las sandalias, ¿verdad? Entonces, quería como amalgamar todo lo que hemos visto y relacionarlo con cómo estamos viendo y entendiendo hoy cómo funciona el enemigo, cómo trabaja, y que si nosotros no nos ponemos esa armadura correctamente, vamos a salir
como decía el versículo ahora con Egipto, en Isaías, con las nalgas peladas ahí en vergüenza, ¿verdad? Eso era. Que Dios los bendiga. Amén. Y en este caso, hermanos amados, ¿cuántas personas a veces nosotros no nos encontramos en la calle que uno sabe que son personas que están en adicción, por ejemplo, y les recitan a ustedes cualquier cantidad de versículos bíblicos? Yo las he encontrado muchas veces. Quiere decir que, como dice Leo, tienen un conocimiento de la espada, tienen la palabra ahí, pero se han vestido de la armadura de Dios, siguen con su atadura. Tal vez estuvieron en un momento firmes y retrocedieron, y la espada quedó ahí, pero no saben hacer uso adecuado de ella. Hermana Marilu, le doy pase rápidamente para entrar al punto siguiente, porque creo que este punto había quedado ya cerrado la semana pasada. Entonces vamos a oír el aporte de nuestra hermana y pasamos al punto que corresponde iniciar esta semana. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Espero que estén todos muy bien. Ahora está una lucha, lo digo o no lo digo, ¿verdad? Pero a veces el Espíritu Santo le dice a uno, vaya Marilu, tiene que ir. Ahora que el pastor decía acerca de de qué manera le pedimos y a quién le pedimos, y dio la importancia, sí, del Padre, pero también de Jesús. Quiero contar una situación que pasó con mi abuelita y fue un sueño que ella tuvo, rapidito. Y fíjate que ella le dijo a mi tía, a una tía, que había tenido un sueño conmigo donde ella vio que estaba el Espíritu Santo y Dios conmigo, pero que no estaba Jesús a la par mía. Entonces mi abuelita se angustió mucho y le dijo a mi tía, yo vivía en Heredia en aquel tiempo, ya vivía aquí en San José. Y ella le dijo, no sé, estoy angustiada, vaya y habla con Marilu y le dice a ver qué es lo que está pasando. Cuando mi tía me vino y me dijo eso, yo me quedé sorprendida, porque en mí pasaba esto, Paz, que yo siempre, para mí yo sabía Jesús y la importancia de Jesús, pero en mis oraciones y a la hora de pedirle en toda la situación que uno pasa en el diario vivir, para mí yo veía como importante solo a Dios Padre. Yo le pedía más a Él y todo, me iba más a Él y a Jesús siempre lo hacía de un lado. Cuando el pastor comentó eso, se me vino el sueño de mi abuelita. Y ahora todo lo que él decía, digo yo, Dios mío, también mi tía me explicó, vea Mari, es que esto y esto con Jesús, yo lo sabía, pero para mí en mi mente como que yo vi el poderoso solo a Dios Padre. Entonces lo comparto con ustedes y yo digo, qué importancia, ¿verdad? Como dice el pastor, de qué manera estamos pidiendo en medio de la vida que vivimos ahora, porque no es fácil en medio de todo lo que está pasando ahora, ¿verdad? Un mundo caído. De verdad trae tristeza en el corazón a nosotros los hijos de Dios, y uno deseara poder hacer un montón de cosas para hacer cambiar de pensar a todas esas personas, ¿verdad? Que hoy necesitan, de verdad, como dice allá creo que es en Hechos 8, que dice que la misma creación anhela la revelación de los hijos de Dios y lo necesita. Pero sí quería compartir este sueño, de verdad, como decía el pastor, qué importancia le estamos dando a Jesús si Dios le dio toda la potestad a Él para que nos pueda ayudar y ponernos esa armadura de la que estamos hablando ahora, donde de verdad con Jesús pedirle a Él, ayúdanos a ponernos esa armadura, a ser fuertes, ¿verdad? Y perseverantes. Ese era mi comentario. Amén. Y en esta parte lo que la hermana expresa es algo en lo que en algún otro momento podríamos profundizar un poquito, porque sí sabemos que Dios es uno, pero tiene 3 manifestaciones, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que conocer esas manifestaciones de Dios, porque cada una cumple una función en particular. La función de Padre, que es el que engendra, que es el que nos lleva a nosotros a salvación y nos hace ser hijos de Él. Pero también la de Cristo, que es su sangre redentora, y que ahí es donde el nombre de Jesús es el que sujeta toda condición. Claro, en esto, como les digo, se puede ahondar muchísimo, pero también está precisamente la función del Espíritu Santo, que no podemos dejar de lado, porque es necesario que nosotros entendamos de qué manera esta opera. Y precisamente en esta mañana, en el punto 6, vamos a empezar a ver las estrategias. Así se llama el punto 6, estrategias, porque vamos a darnos cuenta a través de la Escritura que además de que nosotros tenemos la armadura de Dios para poder enfrentar
a lo que viene a ser ese punto que estudiamos, lo que es el adversario, enfrentar al adversario y su poder, no solamente está la armadura que nos reviste a cada uno en particular y que es responsabilidad de cada uno tenerla, porque si cada uno no se viste, pues el otro hermano no le puede poner a usted la coraza suya. No sé si me explico. Cada uno tiene que usar su propia armadura. Pero vamos a estar viendo que además de esto, viene el Señor y nos da estrategias, porque no se trata, hermanos amados, solamente de ponerse una armadura. ¿Y quién sale a la guerra a lo loco? Nadie sale a la guerra a lo loco. Si usted se pone a estudiar las guerras que han habido a lo largo de los siglos, pasados inclusive y presentes, todos tienen una estrategia para poder saber si van a poder alcanzar el resultado, para poder saber si en verdad van a poder llegar a vencer. Y dentro de esa estrategia es lo que Dios quiere venir a enseñarnos, porque usted y yo tenemos que aprender a discernir cuál es la estrategia necesaria para la situación en particular que usted y yo podemos estar enfrentando como individuos. Y además para saber cuál es la estrategia de todo el pueblo en conjunto, que son dos cosas diferentes, deben enfrentar. Cuando Dios le dice al pueblo, a la iglesia, hay que seguir esta estrategia, todos debemos de cumplirla como pueblo, como iglesia. Pero a nivel personal, cada uno tiene su propio entrenamiento y su propia estrategia para poder vencer al adversario en lo que es tú a tú. ¿Vamos entendiendo, hermanos? En este punto 6, que son las estrategias, vamos a abrir la escritura en el libro de Juan, capítulo 16, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Y vamos a estar, hermanos amados, leyendo ahí en el Evangelio según San Juan 16, versículos 13 al 14. ¿Lo tienen? Oigo ahí paginitas pasando. Juan 16, capítulo 16, versículos 13 al 14. Y vean lo que dice acá para empezar a ver este punto de estrategias. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. El que me glorifica, era hasta el 14, sí, ¿verdad? El que me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermanos amados, estamos viendo que aquí el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos antes de que Él llegara a la crucifixión, antes de que llegara la muerte, y les habló específicamente, hermanos amados, de que era necesario que Él se fuera. ¿Para qué? Para que pudiese venir el Consolador. Si nosotros leemos unos versículos antes de esto, hermanos amados, viene diciéndole a los discípulos que Él era necesario que se fuera en el 7, porque si no el Consolador no vendría, mas cuando Él se fuera el Consolador vendría, y el Consolador, que es el Espíritu Santo, cumple una función muy importante en medio de la iglesia, en medio de cada una de nuestras vidas. De hecho, dice ahí que dentro de esta importancia, cuando Cristo les habló acerca de que era necesario que el Consolador viniera, habló de 3 puntos específicos. Y oigamos bien, hermanos, dice en el versículo 8, que cuando Él venga, que obviamente ya vino, porque eso lo decía Jesús en cuerpo presente, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vean que no desliga de lo que venimos estudiando. ¿Por qué? Porque dice, convencerá al mundo de pecado, y ahí específicamente dice, por cuanto no creen en mí. Entonces, hermanos amados, ¿quién es el que convence a las personas de que necesitan a Jesucristo para salvación? El Espíritu Santo. Eso no lo hace usted, eso no lo hago yo. La hermana Marilú decía, deseáramos, y es verdad, uno desearía que todo el mundo entienda el Evangelio,
Pero hermanos amados, es algo que solo puede hacer el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Por eso yo no puedo obligar a una persona a que llegue a tener un encuentro con Jesucristo, porque no va a ser un encuentro genuino. Yo puedo llevarla a un encuentro casual, y un encuentro casual no es permanente, no hace intimidad, no hace que la persona sea permanente en ese encuentro. Cuando viene el Espíritu Santo y toma nuestras vidas y nos lleva a nosotros a convencimiento de pecado, o sea, cuando usted dice de verdad, yo necesito salvación, entonces usted inmediatamente acude a Jesucristo para perdón de pecados. Y ahí es donde, si lo traemos inclusive a nuestras vidas, la Escritura nos enseña que cuando yo cometo algún pecado, alguna falta, el Espíritu me redarguye para que yo entienda que he pecado. Y dice la Escritura que habiéndonos redarguido el Señor ya como creyentes, abogado tenemos para con el Padre. O sea, que aunque usted y yo ya aceptamos a Jesucristo hace el tiempo que usted lo haya aceptado, puede ser que algunos muchos años, otros tal vez meses, otros tal vez unos cuantos años, en el momento en que usted sepa que le ha fallado al Señor, a Dios a través del Espíritu Santo que lo redarguye, ¿a quién tiene que acudir? A Cristo, a ese abogado, para que Él nuevamente venga e interceda y traiga esa comunión nuevamente por cada una de nuestras vidas. Pero sigue diciendo el pasaje ahí que no solamente va a convencer al mundo de pecado, sino que dice también que de justicia, por cuanto Él va al Padre y no le veremos más. ¿Por qué de justicia? Porque aunque Cristo subió al Padre, ahí estaba en cuerpo presente con sus discípulos, ninguno de nosotros tiene a Cristo aquí en cuerpo presente, no lo vamos a ver en cuerpo presente, Cristo no va a estar en cuerpo presente, porque ya dice la Escritura que Él subió al Padre y que Él no volverá hasta su segunda venida. Sin embargo, dice ahí la Escritura que ese Consolador, ese Espíritu Santo, viene, dice, y está ahí para que lo podamos entender en justicia, porque bien nos dice la Escritura que nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. Eso lo dice la Escritura en el libro de Romanos. Hemos sido justificados, y Cristo a través del Consolador, no a través de cuerpo presente, porque Él no viene, sino a través del Espíritu Santo, está constantemente recordando a cada uno de nosotros que nos ha justificado y hemos sido justificados por su sangre. No somos justificados por obras, no somos justificados porque simplemente siempre hemos sido buenos y no hemos hecho nada malo. No, todos somos justificados por la sangre derramada en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Y esa justificación es la que debe de sostener el Hijo de Dios, y es la que nos recuerda el Consolador. ¿Por qué es importante que el Consolador nos recuerde? Muy sencillo, hermanos, porque después de que venimos a Cristo, usted y yo tenemos años de ver la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántas veces empezamos a justificarnos en nuestro propio brazo? Porque ya dejamos un montón de cosas, ya hemos visto la obra que ha cambiado, y es lo que el hermano Leo mencionaba. Terminamos viniendo a la iglesia a veces por religiosidad, por costumbre. Creo que con venir y sentarme estoy bien porque yo acepté a Cristo, pero se me olvida que la justificación tiene que seguir siendo por gracia. Entonces, hermano, usted tiene mucha obra de Dios en su vida, justifíquese en la gracia de Dios. A usted le falta obra de Dios, justifíquese en la gracia de Cristo. Usted tiene muchas cosas en las cuales usted dice, yo he visto la transformación, justifíquese en la gracia de Jesucristo. Nunca crea que sus acciones lo han llevado a donde usted ha llegado, porque estamos donde estamos porque su gracia nos sostiene. Y ahí es donde el Consolador nos acuerda esto, el Espíritu nos lo recuerda. También dice, hermanos, que es de juicio, y dice claramente el versículo 11, óigalo bien,
de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ahí es donde estamos viendo un ejército en orden de batalla. El príncipe de este mundo ya fue juzgado. ¿Cuándo fue juzgado? Dice la escritura que cuando Cristo estaba en la cruz, expuso a las potestades en los aires. Cuando Cristo en la cruz murió y resucitó, Satanás ahí, hermanos amados, quedó vencido, porque ya no tiene ninguna arma que él pueda decir, no, yo voy a ganar. Sin embargo, aunque el juicio ya está decretado para Satanás, por eso es importante que el Consolador llegue a enseñarnos las estrategias, porque el juicio vino para Satanás a través de Jesucristo. Pero este juicio no se va a ejecutar en totalidad hasta que Cristo venga y se dé el juicio del trono blanco, a donde Satanás y sus ángeles serán echados en el lago de fuego. Todavía Satanás y sus ángeles no están en el lago de fuego. ¿A dónde están ellos? En los aires, acá en la tierra. El juicio está decretado porque va a venir el día en que él es echado en el lago de fuego. Y la escritura dice que Dios no quiere que las personas, las almas, sean arrastradas al lago de fuego con Satanás. Por eso se predica el evangelio, para que nosotros disfrutemos de la vida eterna. Y hermanos, cuando hablamos del lago de fuego, no estamos hablando del infierno. El lago de fuego ya es lo último en lo que aún el infierno va a ser echado en el lago de fuego, a donde ya ahí no hay absolutamente nada fuera de la muerte eterna en la que se va a vivir para siempre. ¿Qué quiere Dios? Que los seres humanos no participemos de eso, porque la escritura nos enseña que el lago de fuego no fue hecho para los hombres, fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero si usted y yo aceptamos las contrataciones, si el hombre, si la humanidad acepta las contrataciones, va a terminar teniendo el mismo fin, va a terminar obteniendo el mismo resultado. Por eso, si entendemos a través del Espíritu Santo que ya el juicio vino sobre Satanás, y usted y yo tomamos la armadura de Dios y empezamos a ejecutar, ¿podría arrastrarnos Satanás a nosotros haciendo uso correcto de esa armadura? No, porque nosotros entendemos que el juicio fue para él. A nosotros ya el Señor nos libró del juicio venidero. Vamos entendiendo, hermanos amados, y de ahí es donde Dios nos lleva entonces al versículo 13. Cuando Él venga, el Espíritu de verdad, nos dice, Él os guiará a toda verdad. Y oigan bien, hermanos amados, cuando Él venga, que vuelvo y repito, ya Él vino, de hecho vino en Pentecostés de una manera visible a todos los que estaban, y ahorita vamos a verlo. Dice que Él nos guiará a toda la verdad. Cuando hablamos de guiar, hermanos, está hablando de mostrarnos el camino. Está hablando de que Él nos va a llevar, a dirigir a toda la verdad. Y esto, hermanos amados, es muy importante. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su propia verdad. ¿Sí o no? Y esa verdad que usted y que yo tenemos, hermanos, la defendemos a muerte. Yo tengo la razón porque yo vi que las cosas se dieron de esta manera. Y usted se sostiene en eso. ¿Nos pasa, hermanos? O por ejemplo, voy a vivir de esta manera, voy a hacer de esta manera, porque eso es lo que yo sé que está bien. Pero ¿cómo estamos nosotros seguros de que eso es lo correcto? ¿Cómo estamos seguros de que eso está bien? Y les voy a poner ejemplos sencillos. Cuando los hijos se levantan en contra de los padres, es porque los padres no saben lo que le están diciendo. Es que los padres no los entienden. Es que ellos sí saben, pero los papás no saben. ¿Quién tiene la verdad ahí? ¿Quién pelea la verdad? El hijo.
El hijo pelea la verdad porque él sí entiende, él sí sabe, en su edad, en su adolescencia, en su juventud, en su niñez, él sabe qué es lo que quiere y tiene que ser libre para obtenerlo. Pero ¿a dónde queda la escritura que me lleva a toda verdad cuando me dice, hijos, obedeced a vuestros padres? ¿Cierto? Yo tengo un problema con Carlos y yo digo, no, aquí lo más fácil es que él coja su camino y yo coja el mío. Y es más, si yo voy a la ley civil, muy probable me den la razón. No, en este caso, ejemplo, ¿verdad? Pero muy probable den la razón. Pero hermanos, ¿qué me dice la escritura? ¿Y qué pasa, hermanos? Que nosotros creemos que nuestra verdad está por encima y ahí es donde vamos a tener que entender que el Espíritu Santo nos guiará. Y si habla de guiar es porque necesito ser llevada. Porque si usted conoce claramente el camino, a usted le pide a alguien que lo guíe, usted llega. Pero si alguien le dice a usted, no, yo le voy a dar la dirección, yo lo voy a guiar para que llegue rápido, es porque usted no conoce. Porque de otra manera no le da la dirección, no lo guía, no le enseña. Y aquí es donde el Espíritu nos dice que cuando Él venga, Él nos va a guiar, hermanos, a toda la verdad. Y la verdad, hermanos amados, estamos hablando de lo que es la realidad, de lo que es verdaderamente lo que se puede ver como real, como que no ha sido burlado, como que no se ha alterado. Y aquí es donde cuesta entender, hermanos, que el único que tiene la verdad absoluta es el Señor. Aquí nadie, ni los dos esposos, ni el papá ni el hijo, ni los hermanos, ni los primos, ni nosotros como hermanos en Cristo tenemos la verdad absoluta de algo. No. Cuando yo tengo una situación con Carlos, yo tengo la verdad a medias, mi parte. Y él tiene la suya. Y delante de Dios, esas dos verdades cuentan para él guiarnos a la verdad absoluta, a la verdad real, a lo que es el evangelio, a lo que es poder vivir conforme a lo que Dios quiere para transformar nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor dice aquí que tiene que traer estrategias, esas estrategias, hermanos, no van a venir por lo que usted piensa que puede hacer. Esas estrategias no van a venir por lo que usted cree que conviene. Esas estrategias van a venir por el Espíritu de Dios, por el Consolador, que es el que nos va a guiar a la verdad. Y a veces, hermanos, la dirección que el Señor nos da para seguir no es la que yo tenía. Y ahí encontramos un problema fuertísimo. Porque si yo no entiendo que es el Espíritu el que me está guiando a esa verdad y no la sigo, entonces, ¿cómo llego yo a vencer en esa guerra? Aunque tenga la armadura puesta, aunque tenga todos los implementos. Si no seguimos la estrategia, ¿cómo logramos vencer? ¿Cómo logramos nosotros entender lo que Dios quiere para nuestra vida? Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga bien, no hablará por su propia cuenta. Entonces, cuando el Espíritu nos quiere guiar a toda verdad, es que se lo acaba de inventar. Se le acaba de ocurrir al Espíritu Santo que eso es lo que hay que hacer. No, hermanos. Dice que Él nos va a guiar a toda verdad porque Él no habla por su propia cuenta. No es que el Espíritu se le está ocurriendo. No es que está pensando que en este momento eso es lo más conveniente. El Espíritu nos va a guiar a toda verdad porque Él está hablando de lo que ya conoce que se debe de hacer, de lo que está establecido, de lo que Dios estableció desde el principio, hermanos amados,
porque desde el principio Dios estableció que Él quería que el hombre se desarrollara y creciera en una relación con Él en el huerto del Edén antes del pecado, que el hombre llegara a madurar sin que hubiese pecado de por medio para que pudiese llegar a alcanzar el ser como Dios. Pero tenemos nosotros, hermanos, que entender que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y Él no habla de su propia cuenta, habla todo lo que oyere, nos hará saber las cosas que han de venir. Y aquí, hermanos, muchos pueden interpretar esto, las cosas que han de venir, como, ay sí, el Señor nos va a decir si Cristo viene mañana. Así el Señor nos va a decir si el fin del mundo ya es. No, las cosas que han de venir. Y hermanos, eso se lo dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles. Y si usted lee el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, les dijo las cosas que iban a venir. Me es necesario que padezcáis. ¿No les dijo eso? Es necesario que padezcan en Judea, en Samaria y hasta los confines. Y cuando les dijo eso, lo primero que sucedió fue que vino una persecución y todos fueron dispersos de Jerusalén. Pero nosotros pensamos que nos va a decir lo que ha de venir es, Señor, ¿será que me van a quitar la casa o no me van a quitar la casa? Señor, ¿será que sí voy a tener el carro nuevo que he pedido o no voy a tener? ¿Se irá a morir mi mamá o no se va a morir mi mamá? Todas esas cosas, hermanos, tienen que ver con lo que Él tiene que trabajar en mí o están todas fuera de mí. Y si están fuera de mí, hermanos amados, no necesariamente el Espíritu de Dios va a responder esas cosas, porque el Espíritu de Dios lo que está buscando y procurando es la salvación de cada una de nuestras vidas. Nos hará saber, dice, todo lo que habrá de venir, pero dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo toma de Cristo. Y si usted sigue leyendo ahí, dice que el Señor Jesucristo en el versículo 15 dice, dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, porque todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Hay diferencia entre Cristo y el Padre? No. Todo lo que tiene el Padre es de Cristo. Y si todo lo que tiene el Padre es de Cristo, todo lo que el Espíritu Santo traiga y nos dé a conocer viene de Cristo y viene del Padre. Vienen de los dos, porque al fin y al cabo son uno. Porque tenemos un solo Dios que opera según la necesidad que puede estar existiendo. Y si Él nos dice acá que Él nos dará a conocer lo que ha de venir, es donde nosotros tenemos que estar entendidos y claros, hermanos amados, que si yo no le doy lugar al Espíritu Santo, puede hacer que yo omita las estrategias que Él quiere dar a mi vida para que yo pueda vencer. Cuando usted esté en una tribulación personal, en una situación en la que usted se vea ofuscado y no sepa qué hacer, yo le recomiendo, hermano, quédese quieto y oiga lo que el Espíritu Santo tiene para decir. Porque tal vez en el bullicio del ir y venir de la vida, en el bullicio del problema, en el bullicio de verle la maldad al otro o de ver que el que está mal es aquel, en el bullicio de ver que hay un montón de problemas sociales hoy en día, en el bullicio de ver que hay guerras en otros lados, usted no oye lo que el Espíritu quiere para que usted realice en su vida personal, de manera que ejecute estrategias a donde usted no tiene por qué temer, porque Él está guiándolo, hermano amado, dirigiéndolo, llevándolo. ¿Qué es? Y pregúntese lo que puede estar haciendo que usted, cuando hay situaciones adversas, no escuche al Espíritu Santo hablándole. Porque yo pienso que cuando estamos en dificultades, la mayoría de nosotros, si no todos, la mayoría, nos ofuscamos. ¿Sí o no?
Y cuando hablo de ofuscarse, no estoy hablando necesariamente de que usted grite, patalee, se enoje, que en el trabajo haga locuras. Se ofusca, hermanos amados, porque usted dice, no sé para dónde coger. O a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no entiendo lo que estás haciendo? O a veces decimos, ¿por qué solo a mí me pasan estas cosas? Y no nos damos cuenta, hermanos amados, que el Señor a través de eso nos quiere guiar a toda verdad. Quiere producir algo para que apliquemos, ejecutemos estrategia y yo pueda entonces obtener la victoria de lo que Él quiere en mi vida. Pero viene la ofuscación a tal extremo, hermanos, que usted ve una pared que dice final del camino. Y al ver esa pared que dice final del camino, usted no encuentra salida. Y a veces ejecutamos cosas a donde terminamos perdiendo, hermanos amados. Perdemos demasiadas cosas por causa de que yo creí que no había otra salida cuando el Espíritu Santo me quería guiar, porque en Él siempre hay una salida. Por eso es que Él dice que Él nos quiere guiar a toda verdad. Pero aquí es donde, hermanos amados, si yo quiero realmente poder aplicar las estrategias, yo debo de estar atento a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros escuchemos. Tengo que estar atento para que sea el Espíritu Santo el que nos muestre. Y sí, el Espíritu Santo revela todas las cosas y al revelar las cosas nos va a indicar qué táctica hacer. Pero ¿saben qué es lo que el Espíritu Santo revela? ¿Cuáles son las cosas que nos da a conocer? Aquellas donde todavía hay tinieblas dentro de mí. Dentro de mí. Porque no estamos hablando de que revela todas las cosas a través de visiones, a través de sueños, a través de profecías. Eso lo hace también el Espíritu Santo. Pero esos son ¿qué? Dones del Espíritu. Y un don del Espíritu, ¿a quién salva? A nadie. Los dones no salvan. Dios por su gracia usa los dones para que la iglesia sea edificada. El enseñar ahorita lo que estoy haciendo yo es un don que se ejerce. Y puede ser que la profecía, la visión, el sueño sea un don. Pero eso no necesariamente está revelando lo oculto del corazón que cada persona tiene. Porque puede ser que Dios revele algo de una persona. ¿Será que solo esa persona tiene algo que descubrir? No, hermanos. Mientras que estemos en este mundo, todos nosotros necesitamos trabajar en lo que nos falta. Entonces, tenemos que decirle al Señor, revela lo que está aquí. Muestra lo que ha de venir en mi vida para sanidad. Porque si las cosas todavía me llevan a mí a situaciones internas, a donde puedo entrar en pleitos, contiendas, enemistades, amarguras, resentimientos, y póngale usted cualquier otra cosa que usted pueda estar sintiendo, ahí necesita que el Espíritu lo guíe a toda verdad. Porque el Espíritu lo quiere guiar para santificar y para libertar y para traer entonces juicio sobre Satanás y libertad sobre su vida. Porque cuando el enemigo es descubierto en las áreas en que él grabó en nuestra vida, hermanos amados, el Señor revela todas las cosas para que usted y yo cambiemos y el juicio se ejecuta sobre el enemigo que nos tiene en esclavitud. ¿Usted entiende eso? El que nos tiene en esclavitud no es Dios. Si todavía hay alguna situación en mí que no está acorde a la voluntad de Dios, necesita ser sanada. Y cuando Dios viene y me sana a mí, me liberta de eso, Satanás recibe juicio. Ya no tiene poder, ya no tiene autoridad. Ya el Señor me liberta y ya Él no puede seguir tomando control de esa situación en mi vida. Ahí es donde si usted y yo no le ponemos atención al Espíritu Santo y oímos más nuestra verdad, cuando yo oigo mi verdad más que al Espíritu Santo, no hay cambio, no hay transformación y pueden seguir dándose los problemas, las adversidades, pueden seguir dándose las enemistades, puedo seguir yo levantando paredes
porque la razón la tengo yo, sin entender que la verdad absoluta solo la tiene el Señor. Vamos a buscar el libro de Romanos 12, 11 al 12. Hermano Eric dice que tiene un aporte, pase por favor. Romanos 12, 11 al 12. Buenos días, que Dios los bendiga. No, nada, rápidamente nada más que quería apoyar esta parte que estamos leyendo acerca de cómo realmente muchas veces, por qué razón no escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? O qué tan afanados muchas veces podemos estar. Y me lleva al caso de María y Marta, ¿verdad? El caso de María y Marta en Lucas 10, 38, que es donde habla ahí el acontecimiento cuando Jesús llega a visitarlo. Y ahí entonces Jesús Marta le dice, se preocupaba mucho por sus quehaceres y acercándose dijo a Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y me llama la atención eso de precisamente ese bullicio, ese afán, donde muchas veces nosotros en mi ansiedad y en mi preocupación es que no puedo oír realmente la voz de Dios. Es porque realmente predomina más en mi vida mi humanidad, mi afán, mi preocupación, y es realmente lo que me habla. Y quiero que Dios me responda de acuerdo a mi necesidad. Quiero que Dios me responda de acuerdo a lo que yo quiero que Él me resuelva. Cuando Dios me está diciendo a mí que estoy turbado y afanado. Y me llevaba también el Señor al Pedro. En el libro de Pedro dice primera de Pedro 4, dice 8, echando 4:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. Ahí habla varios temas. Luego dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tomando ese versículo, eso es, nosotros tenemos que entrar en esa paz del Señor. Nos volvemos muy controladores de nuestra propia vida. Nos volvemos, ¿por qué? Porque queremos resolver con mi razón, queremos resolver con mi fuerza. Entonces no he hecho toda esa ansiedad, ando cargando yo todo ese peso y volviendo yo a buscar la forma yo de resolver. Donde yo tengo que entrar y descansar en el Señor para entrar en ese silbo apacible, para entrar en ese silencio, donde ya entonces el Espíritu Santo yo lo voy a
Porque de 24 horas al día que tenemos, si usted es de poco dormir, dormirá 4 o 6 horas. Si es una persona que coge el periodo normal, va a dormir unas 8 horas. Si es muy dormilón, dormirá unas 9 o 10. Eso depende de cada uno. Entonces, a esas 20, ninguna. Con el Señor, ni con nada. La relación es con la almohada, cama. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas horas al día trabaja usted? Y bien hecho, porque el que no trabaja, que no coma. ¿Ok? Algunos trabajarán 6 horas, otros 8 horas. Ahora, ¿cuántas horas al día trabaja usted? Y bien hecho. Digamos que un promedio normal, según lo que la ley aquí establece, 8 horas diarias, pongamos. Le quitamos 8 de dormida y 8 de trabajo, le restamos 16. Y estoy haciendo esta dinámica, hermanos, para que usted se analice aquí. Porque si le digo que la haga en la casa, por falta de diligencia no la hace. Le restamos 16 horas, nos quedan 8. Lo que se traslade de un lado a otro con el maravilloso sistema vial que tenemos, podemos quitarle unas 2 a 3 horas más si tenemos suerte, ¿cierto? Ya nos quedan 5. ¿Cuánta diligencia le pone usted a leer la escritura, a orar, a meditar en la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo le dice el celular que pasó en pantalla? Porque hasta eso me lo puede sacar y me lo puede decir porque el celular se lo dice. Si usted dice, no sé, búsquelo. El celular le dice cuánto tiempo pasó en pantalla. ¿Cierto? A eso métale los jueguitos. Métale estar viendo Instagram, TikTok, Facebook o lo que usted quiera ver ahora. ¿Y cuánto tiempo le dedica el Señor? Que requiere diligencia, ¿está pasado de moda? Que requiere diligencia, ¿está pasado de moda? ¿Será que ya no aplica? O más bien, hermanos, estamos en lo que requiere diligencia. Requiere diligencia. Porque, hermanos, ¿cómo vamos a vivir? Y dice que los hijos de Dios deben de vivir por el Espíritu. Si no alimentamos el Espíritu, ¿cómo vamos a vivir por el Espíritu? Y si no alimentamos el Espíritu, ¿cómo sabe usted cuál es la estrategia para poder libertar esa situación que lo viene amargando, que lo viene destruyendo, que lo trae agobiado, que lo trae cansado, que lo tiene aburrido, hostigado, deprimido, resentido? Si usted no busca con diligencia el oír la voz de Dios que te puede decir, este es el camino por donde debes seguir. Y hermanos, a veces Dios usa cosas externas a mí para decirme cuál es el camino. Y aún yo digo, no me da la gana hacerlo. Porque si yo fuera una persona que escucho diligentemente, no necesitaría de los dones, sino que tendría la comunión con el Padre y el Espíritu me revelaría, ¿cierto? Pero Dios en su misericordia me usa con los dones, me manda sueños, me manda visiones, me manda consejo, me manda un mensaje de la palabra, me manda un versículo y yo todavía sigo diciendo, no quiero ir. Y eso está escrito en los profetas. El Señor le dijo al pueblo de Israel, este es el camino, mas ellos dijeron, no andaremos. No andaremos. Entonces la culpa no es de Dios, porque Dios está mostrando qué es lo que cada uno de nosotros necesita. Y dice, hermanos amados, en lo que le quiere diligencia, y vuelve y reitera, no perezosos. Y usted me puede decir a mí, hermana, yo lo que menos soy perezosa. Porque mire, yo soy como una hormiguita, no me paro en todo el día. Marta no era perezosa. Pero en la exhortación que le trajo Cristo, era perezosa. Para el Espíritu sí. Entonces analicemos.
¿cuántas veces a usted y a mí el Espíritu nos indica, dedíqueme un ratico en oración? Más tarde. Decía Leo, cuando me di cuenta estaba lavando los platos, ay, se me olvidó y se devolvía. ¿Verdad? Somos perezosos. Perezosos para lo espiritual, hermanos. Perezosos para tener comunión con Dios. Perezosos para buscar su mente. Para entender qué es lo que Él pide de nuestra vida. Para entender por qué Él nos tiene en un trato particular. Para ver si damos fruto en Él. Perezosos porque no somos diligentes en buscar y entender que las obras de la carne no pueden seguir gobernándonos, sino que tenemos que dejar las obras de la carne para llenarnos del fruto del Espíritu. Entonces la pereza no implica que usted trabaja 12 horas al día. La pereza no, no la pereza, corrijo, el que usted trabaje 12 horas al día lo hace a usted tal vez no ser perezoso en lo secular, en el diario vivir, pero en el espíritu, en lo que requiere diligencia, y dice requiere. Y requerir, hermanos, significa que es necesario. En lo que es necesario estar atento, no teniendo pereza. Y nos dice ahí mismo que es fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. Y no me voy a meter a eso porque no lo podría desarrollar. Lo desarrollo el próximo domingo. Pero ojalá que desde ya usted empiece a quitar la pereza y a ser diligente. Y reitero, usted me puede decir, es que yo me levanto todos los días a las 4:30. Y es verdad, pero en lo que requiere diligencia. Yo les voy a poner un ejemplo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que todos los domingos hay culto a las 10 de la mañana? El que no lo sabe, levante la mano. Nadie la levantó. Eso quiere decir que todos sabemos. ¿A qué hora se acuesta usted los sábados en la noche? Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué cree usted que viene y se duerme aquí sentado? Cuando se está trayendo la administración de la palabra. ¿Por qué cree que me llaman? Yo a veces estoy aquí y usted está. Y yo digo, no voy. ¿Por qué creen? Porque no tenemos diligencia. Porque prefiero quedarme viendo una película hasta las 2 de la mañana. Porque prefiero quedarme tardísimo en la noche jugando juegos. Porque prefiero quedarme hablando no sé con quién. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, hermanos. No, no, no. Usted puede hablar con quien usted quiera. Puede jugar, puede. Pero si usted es diligente y sabe que viene al culto a las 10 de la mañana a alabar al Señor y a oír la palabra y que es dormilón, acuéstese temprano para que el Señor lo vea a usted como una persona que no está dejando pasar el consejo que el Espíritu está trayendo. ¿Verdad que es una sola cosita mínima? El resto de cosas a donde durante la semana usted ni siquiera toca su Biblia. Durante la semana a donde usted ni siquiera dobla sus rodillas. Durante la semana a donde usted ni siquiera dice, voy a meditar en esta porción bíblica que el Señor trajo. A donde ni siquiera usted dice, voy a repasar la predicación del miércoles. A donde ni siquiera usted dice, voy a repasar la enseñanza del domingo. Y todo eso, hermanos, es parte así chiquitito de tener en cuenta al Señor. A veces usted ve una serie y ya vio el capítulo, pero lo repite. ¿Cuántas veces usted repite la enseñanza? ¿Cuántas veces usted vuelve a sacarle el extracto? De manera que no se quedó con lo que oyó aquí, sino que después buscó y le sacó un montón de alimento más. ¿Será que requerimos de diligencia, hermanos amados? ¿Será que no debemos de ser perezosos para lo del Señor?
No estoy diciendo que ustedes son perezosos o yo para las cosas del diario vivir. Puede ser que madruguemos, trabajemos mucho, puede ser que seamos personas que tenemos la casa como un ajito, puede ser que usted se preocupe por su trabajo, por todo lo que quiera, pero una cosa le digo, hermanos, el día que nosotros partamos con el Señor, el trabajo, si usted no se ha pensionado, le dan el puesto a otro. Si se pensionó, no sabemos si nos van a seguir dando pensión, de acuerdo a lo que dicen, ¿cierto? Y el día que se pensione, ¿a quién le toca la suya? Si no tiene esposa, ni siquiera a ella. ¿Y la casa? ¿A quién le queda? ¿Y la ropa que tanto cuidó y que tiene como un ajito? ¿A quién le quedó? Y empezamos a vivir apenas. ¿Cuánto tiempo invierte usted para la vida eterna? ¿Cuánto tiempo invierte diligentemente para seguir las estrategias? Porque como un ejército en orden de batalla, si no seguimos estrategias, vamos a ver soldados caídos. Duelen, por supuesto, pero ¿quiénes son los responsables? Cada cual. Vamos a estar en pie, hermanos amados. Bendito es el nombre del Señor, que nos enseña provechosamente, dice la Escritura. Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que traiga sobre nosotros, hermanos amados, esa diligencia, que traiga sobre nosotros eso que se requiere, hermanos amados, para no ser insensibles ni perezosos a lo que el Espíritu de Dios nos pide. Padre, te damos muchas gracias, eterno Dios, por lo que haces en cada una de nuestras vidas, Padre. Gracias por la palabra que traes a nuestros corazones, por la enseñanza, por la fidelidad, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, que nos guía siempre a toda verdad. Padre, en esta hora, Señor, estás llevándonos a entender que solo el Espíritu Santo nos va a dar las estrategias necesarias para vencer a nuestros adversarios, Padre. Por eso ponemos, Señor, en esta mañana nuestras vidas delante de ti y te pedimos que vengas, Señor, con ese Espíritu sobre cada uno de nosotros para traer sobre nuestra vida, Señor, un despertar de tu Espíritu, Padre, quitando toda pereza de lo espiritual, Señor, para llevarnos, oh Dios de gloria, a atender, Señor, aquello que requerimos para vida eterna, Señor. Padre, que tu misericordia, Señor, esté siempre presente y que tu pueblo pueda escuchar tu voz y tu guianza en todas las cosas, Señor. Padre, todo esto lo pedimos creyendo que tú siempre nos oyes. Te pedimos que bendigas a los niños, que guardes los matrimonios, Señor, que tú guardes a los pequeños, a los jóvenes, Padre, que guardes nuestras vidas, Señor, hasta el tiempo de tu venida para cada uno. Y que fortalezcas a todos, Señor. Guárdanos, Señor, y que esta semana que iniciamos sea una semana victoriosa, siendo nosotros revestidos de tu poder en todas las áreas, Señor. Todo esto lo pedimos, Jesús, Señor nuestro. Amén.